5 leyes biológicas. Estas leyes le permiten entender el proceso de enfermedad. Después de un evento altamente traumático que él vive, con la muerte de su hijo, él siendo médico internista, pediatra, psiquiatra, radiólogo, físico y teólogo, catedrático de la Universidad de Tübingen y jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Oncológico de Múnich, es decir, una eminencia. A él y su mujer tuvieron un shock traumático. El hijo recibió un balazo en la garganta, estuvo en coma y después murió. Pero esto quiero que lo entiendan, queridos amigos televidentes y radiovidentes. Muere el joven de 19 años y meses después la mamá, que es médica oncóloga, la mamá del joven, esposa de Hammer, hace cáncer. Efectivamente. De mama izquierda. Efectivamente. Y el doctor Hammer hace cáncer de testículo. Efectivamente. Y eso es lo que llevó a los dos médicos, o al médico Hammer, porque su esposa también falleció, y dice, solamente por haber muerto mi hijo de cáncer con el balazo porque fue un shock para ellos, ese hecho ha sido capaz de producirle cáncer a mi esposa y a mí. Y él se fue a investigar en efectivamente, pacientes, ¿no? Este golpe inesperado nos hace comprender que hay un cambio en el organismo, hay algo que modificó. Nosotros en la medicina teníamos nuestra escuela alopática, yo también soy médico alópata, una escuela virchoniana, una escuela en la que postula que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Esa es la patología celular. Virchow fue un cirujano, un médico que hace 170 años tuvo una curiosidad de ver las células, de ver en chiquito, y él al encontrar ahí unos cambios y gérmenes y toda la cosa dijo, acá está la culpa. Entonces toda la ciencia se concentra en buscar y empiezan a aparecer las especialidades y las subespecialidades, y la investigación se concentra en la célula y perdemos la totalidad del ser. A partir de ahí hemos venido hasta hoy y hemos perdido al hombre en general, al hombre como ser de la familia y todo, ¿no? Como un ser biológico, como un ser integrante de una familia, y entonces solamente vemos una parte. Entonces lo que entiende Hammer es que este evento altamente traumático, la pérdida de su hijo, hizo cambios o modificaciones en él y en su mujer. Él, siendo médico internista, y está a su cargo 500 camas de pacientes con cáncer. Él estudió y fue a preguntarle a cada una de las personas con cáncer. Se nos había olvidado en la medicina. Preguntarle qué suceso traumático han tenido a la aparición de su cáncer. Por eso yo le pregunté a la señora que llamó de fibromialgia en el programa, en los minutos anteriores, ¿tuvo usted algo que le preocupó, la entristeció, que usted pensó que no tiene solución, que era dramático, que le cambió la vida? Y hay una señora que sí nos dijo que sí, la otra estará buscándolo. Toda enfermedad tiene eso. Hay una señora de Chiclayo que nos llamó, me dice, estoy feliz, no me ha dado nada. Le dije, tú la notas, que esta señora ha tenido la suerte que no le pase, que no tenga ese shock biológico. Efectivamente. Oye, las abuelas antes curaban para el susto, tenían casi razón. Lo primero que tienen es curarlo para el susto. Claro. Aquí lo importante es entender la diferencia entre choque biológico, que él llama DHS, y entre golpe o situación difícil que nos produce emociones. La emoción no activa este código o este proceso o programa que hace al ser humano cambiar o hacer modificar. Aquí hay 3 formas de enfermar. Lo primero es entender la primera ley. La primera ley le llama la ley férrea del cáncer, porque tiene que ver que toda enfermedad inicia a partir de un síndrome de Hammer, es decir, un golpe o un shock biológico que es inesperado, sorpresivo y altamente dramático. Efectivamente, hay pacientes que dicen, esto me golpeó y sentí como un balde de agua fría. Otros dicen, y tienen la sensación de jalar aire ante esa situación. Otros dicen, me quedé helado. Y todas estas expresiones que los demás hemos observado, se damos cuenta que ahí, en esa fracción de segundo, está el DHS. Ahí se inicia el programa. Y Hammer se da cuenta que este golpe impacta a la psique al cerebro, y el cerebro hace un cambio o modificación. Hay 3 formas de enfermar: o crecen las células, o decrecen las células, o para la función. Ejemplo de crecer las células, cualquier verruga, tumor, lipoma.
decrecer, osteoporosis, necrosis, úlceras. Para la función, diabetes, esclerosis. Es decir, hay 3 formas de enfermar, y eso cambia totalmente porque Hammer rescata lo que perdimos en la historia de la medicina: volver a preguntar al paciente qué había pasado antes de su proceso de enfermedad, y rescata la conexión entre la psique, el cerebro como un gran computador que trae los programas desde el proceso evolutivo, arrastrando toda esa mejora, porque además recordemos que cada día se supone que hay una evolución, claro, y que estamos mejorando. La idea de estos programas es tener estos software para que cuando haya una necesidad aparezca, salgamos adelante y sobreviva la especie. Esa es la idea. Lo que ha seguido Hammer es el curso biológico, el inicio de la vida o del ser humano lo ha ido siguiendo. Así es. Y luego habéis visto la embriología también, cómo se ha ido. No solo la ontogenia, no solo la embriología la involucró a entender por qué enfermamos. Porque es bien interesante, más adelante lo vamos a ver rápido, porque unos tejidos crecen y otros decrecen. Sino además cómo esta historia de evolución de la especie, desde que las células empiezan a vivir a través de la tierra, en el mar, salen a la tierra y empiezan las primeras microorganismos, y cómo este recuerdo se recapitula en la embriogénesis. ¿Te has dado cuenta cómo primero es un embrión, un reptil, un mamífero, y se va repitiendo toda esta escuela de habíamos observado? Pues se repite esta historia en la embriogénesis. Muy bien, tenemos la primera ley. ¿La segunda ley cuál es, doctor? La segunda ley dice el doctor Hammer. Vamos a hacerle muy práctica, muy que lo entiendan los niños de 10 años. Muy puntual. Dice así: la ley bifásica de todas las enfermedades, y explica que todo proceso de enfermedad tiene 2 estadios o 2 fases. Estas 2 fases, una en la que el conflicto lo mantenemos activo, es decir, no hemos resuelto el conflicto a partir del DHS, y otro proceso cuando resolvemos el conflicto que le llama conflictolisis, y le llamamos fase de solución del conflicto. A la primera se da cuenta que el ser humano entra en una fase de estrés permanente o simpaticotonía, y en la otra se da cuenta que estamos en una fase de curación o de vagotonía. Está clarísimo. Entonces, y tiene algo más, ¿no es cierto? Cuando la gente está en el conflicto, una señora que llamó ahora sobre fibromialgia dijo: yo sí, ya me acuerdo qué es lo que me hizo pasar muy mal. Durante esa fase del conflicto, durante esa fase que tú estás peleando, tratando de pelear, estás con las manos frías, ¿no? Efectivamente. Tóquense, queridos amigos radioyentes y televidentes, tóquenle a la que está a su lado. Si la mano está fría, está haciendo un conflicto, algo tiene en la cabeza que resolver. Y luego viene la segunda fase, que es la fase de la recuperación, ¿no? Es bien importante entender qué síntomas clínicos tenemos en la fase de simpaticotonía. En la fase de simpaticotonía, manos frías, pies fríos, tenemos poco apetito, se nos va el sueño. Y el pensamiento está en cómo resuelves el problema. Y el pensamiento está obsesivo. ¿En cómo peleas o cómo resuelves el problema? O te quedas quieto, o avanzas al ataque, o te retraes. Vamos a un en casa, José Antonio. Bueno, estamos hablando que Hammer descubrió 5 leyes. Hablaste, la primera ley: todas las enfermedades arrancan con un DHS, con un choque biológico. DHS le llamó Hammer porque su hijo se llamó Dirk Hammer Syndrome, así, porque está en inglés. Le puso síndrome de Dirk-Hammer. Ajá, y es DHS, ¿no? Es la D es el nombre. Pero es un shock biológico, una preocupación, un mal momento que pasaste tú y desarrollaste a partir de ese momento un programa biológico. Lo que me gustó que has aclarado muy bien: no es cualquier emoción, es una respuesta biológica. A nosotros en el curso del día nos pasa una serie de cosas que nos emocionan, nos desemocionan, nos entristecen, pero no desarrollamos, a partir de ahí no desarrollamos una enfermedad. Hammer hablaba de que hay un momento que nos toma desprevenido. Ajá, tiene un momento que no esperas. Inesperado. Inesperado. Es una de las características principales que se tienen que dar. Por ejemplo, da un ejemplo. Pues el ejemplo que muchas veces ha dado Hammer y que han repetido todos los alumnos es el que va a la madre con su hijo de la mano. Ajá. Va jugando una pelota y la pelota se cae.
El niño se suelta de la mano instintivamente llevando la pelota y es atropellado, vamos a dejarlo decente, por una bicicleta. Ajá. Y entonces la madre siente en ese momento una sensación de frío, y mete aire, siente un escalofrío, siente que su hijo está en peligro de muerte. Ajá. Y es la fracción de segundo en que golpea la bicicleta y ve a su hijo tirado en el suelo, es el que le impacta. Por ejemplo, en ese momento la madre siendo diestra, si es diestra, todas las mujeres sepan que una forma para saber si se es diestro o zurdo es el test del aplauso, porque podemos ser zurdos contrariados. Claro. Y antes nos amarraban las manos, claro, y hacían escribir. Entonces le pedimos al paciente que aplauda. Sí. Si la madre es diestra, que dirige el golpe y está arriba, es la dominante, es diestra. La mama izquierda representa a su hijo, la su madre. Con el ejemplo que pone Hammer, la madre tendría que desarrollar, o desarrollaría, ojalá nunca lo desarrolle, un tumor en la mama izquierda, a partir de que su hijo fue atropellado. Hay dos conflictos. Un conflicto de preocupación. Ajá. O pelea, y es la parte interna de la glándula, y ahí desarrolla un crecimiento celular. Bien decías hace rato que es un programa biológico. ¿Cuál es el sentido biológico de que el cerebro manda una orden para crecer? Pues fabricar más leche, porque es la forma biológica de salvaguardar la existencia de mi hijo. A la cría. Y el otro es los conductos galactóforos. Ese conflicto tiene que ver con perderlo. Me han arrancado a mi hijo de mi pecho y de mi alma. Claro. Y el conducto galactóforo se ulcera y abre espacio para que salga el nutricio. Correcto. Y ahí, en la fase activa, disminuye, y cuando se cura, crece. Déjame terminar con esto. Todos los cánceres intraductal de mama son procesos de curación. Y hoy quitamos el tumor, quitamos la mama y damos todo lo que sigue. Perfecto. Lo que se entienda que es una respuesta a algo. Ante una necesidad. La enfermedad, que le llamamos enfermedad, es una respuesta de nuestro cuerpo a algo. Está buscando algo nuestro cuerpo con una necesidad biológica. Si nos hace falta alimento, el cuerpo nos da un crecimiento. Perfecto. Para que sea más metabolizado. Vamos a abreviar un poquito más. La tercera ley, ¿cuál es la tercera ley? ¿Los microbios? Es el sistema ontogenético de los tumores y enfermedades análogas. Esa es la que dice que el cerebro es el jefe. Esa es la que dice la conexión entre el tipo de conflicto, el área del cerebro que rige, la capa embrionaria que está compuesto, el órgano que está en relación al cerebro, cómo se comporta en la fase activa y cómo se comporta en la fase de curación. Hay cuatro tejidos para fácil: endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo moderno y ectodermo. Estos dos son regidos por el tronco del cerebro y en la fase activa del conflicto aumentan tumores, y en la fase de curación disminuyen con ayuda de micobacterias y bacterias. Si no hay bacterias, se encapsula y se fibrosa. Correcto. Desde el momento que llega la solución, ya no crece. Dice Hammer, los tumores no matan a nadie. Entonces, buscar la solución para que eso no crezca. Y hay otros dos tejidos, el mesodermo moderno y el ectodermo, disminuyen en la fase activa y crecen en la fase de curación. Acá son interpretados como tumores o cánceres. No va a pasar nada. No hay metástasis de acuerdo al descubrimiento. Si cada enfermedad tiene que ver con un evento altamente traumático, 2 procesos de cáncer son 2 eventos traumáticos. Muy bien. ¿Y cuál es la cuarta ley? La cuarta ley es el sistema ontogenético de las bacterias y de los microbios. Explica que estos microorganismos que están desde antes de nosotros están ya inmersos en nuestro cerebro. ¿Tú te habías puesto a pensar por qué alguien que tiene amigdalitis tiene estreptococo beta-hemolítico y alguien que no tiene amigdalitis también lo tiene? Porque el cerebro manda una orden para que sea degradado el tejido que no le es. Lo usa en el momento. Siempre hemos comentado aquí en el programa, nosotros andamos creo que con 5 kilos de bacterias y virus y gérmenes y parásitos en nuestro cuerpo. O sea, 4 o 5 kilos son de eso. Claro. O sea, vivimos en convivencia natural. Me gustó mucho cuando dices, si los microbios, los gérmenes, los virus nos hubieran querido matar a los seres humanos, ya lo hubieran hecho hace tiempo. Ellos estuvieron primero en el planeta. Claro. No es que haya una guerra con ellos, ¿no? Como no hemos interpretado el origen de la enfermedad, es más fácil que si alguien está en el relajo, le echemos una culpa. Entonces, cuando está un proceso inflamatorio, Hammer explica que todas las infecciones e inflamaciones están presentes en la fase de curación o fase de vagotonía. Están haciendo un papel, un rol. Degradan, barren, destruyen. La quinta ley.
La quinta ley habla del sentido biológico, de que cada proceso de enfermedad tiene un porqué o un para qué. Yo tuve hace rato un caso de... Cuéntanos ese caso. Acabas de ver tú un caso de un tumor de tiroides en una niña de 16 años. Así es. Ya, cuéntanos. Yo normalmente lo que hago, y eso es algo que rompe todo el paradigma de la medicina. Hammer, al ser radiólogo, cuando ve que hay una correlación entre la psique, el cerebro y el órgano y saca una tomografía, se da cuenta que estos pacientes que había yo visto, se repite una forma circular en el cerebro. Dicen sus alumnos que cuando él ve el foco de Hammer se queda horas pasmado, no da crédito a lo que acaba de encontrar, porque señores, el cerebro registra todo y deja una huella, una marca de ese shock, de esa conexión con el cerebro y de esa conexión con el órgano. Entonces hay algo que se llaman focos de Hammer. Yo pido al paciente que saque una tomografía y veo dónde está el impacto. La tiroides tiene dos tejidos, endodermo y ectodermo. La parte endodérmica es parte glandular y produce hormonas tiroideas. Y la parte de conductos son los conductos que vacían las hormonas hacia el torrente sanguíneo y es tejido ectodermal. Entonces lo que yo hago es ver y encuentro que en la parte de ectodermo está una marca. Y le digo, este tiene que ver con un conflicto de impotencia. Hay que hacer algo y nadie hace nada. ¿Qué significa esto? Que se ulcera, el programa biológico es abrir un boquete, abrir un espacio para vaciar mayor cantidad de hormonas al torrente, para lograr lo que no lo puedo lograr, para activarme, para lograr aquello que está parado. Entonces, y luego le comento, aquí hay un conflicto de desvalorización por la separación o pérdida de alguien. Y empieza a llorar. A llorar el paciente. Es impresionante como dice Hammer, cuando tú llegas al DHS, el paciente inmediatamente saca ese conflicto. Le duele, todavía lo recuerda con dolor. Entonces, le comenté que el crecimiento celular de tiroides, de conducto tiroideo, que tiene que ver con ectodermo, son benignos y no hacen proliferación más que por un tiempo para reparar ese tejido ulcerado y que después se encapsula si no hay bacterias o se degrada si hay bacterias. Entonces la joven ve que sus hormonas tiroideas en sangre, sus análisis de laboratorio está bien, normal, no hay ni mucha hormona ni poca hormona, sino lo normal, ni tocar ese tumor, ni hay que darle un seguimiento. La biopsia no se sugiere, bueno, si tienes dudas solamente, para ver la estirpe, y si es ectodermo, dejarla. Para saber cuál de ellos es. Si es endodermo, esperar a resolver el conflicto, que es importante, y una vez, le decía yo hace rato, si a ti te conflictúa tenerlo, retíralo, y no hagas más cosa que esa. Si no porque después vas a tener la cicatriz, tú te lo quitas porque se ve y luego peor la cicatriz. Entonces, ¿qué es lo que quieres para ti si eso te impacta? Y si no, darte tu tiempo y el cerebro regula, manda y destruye eso que ya tenía de más y lo resuelve. ¿Cuál es la diferencia entre un tumor benigno de 7 centímetros y un tumor maligno? La mitosis, la vascularidad. Si aquí hay actividad celular, mitosis, esto es maligno y este es benigno. La pregunta que este es benigno, ¿esto es espontáneo, apareció a los 7 centímetros de la noche a la mañana? No. ¿O tuvo que haber mitosis para llegar a este tamaño? Pero no se vio, no lo tomaron ahí. Entonces, hay muchas veces el organismo tiene la capacidad de regular sus propios mecanismos de reducción o de dejar de hacer mitosis. Y tiene un sentido de actividad para una solución determinada. Y la salida, para concluir, porque ya estamos al final. ¿Cuál es la solución para si ya tengo una enfermedad o para evitar enfermedades? ¿Cuál es el consejo? De entrada, el doctor Hammer dice, es un shock inesperado, un shock altamente dramático y no compartido. La primera regla de oro es compartirlo. Tu dolor, compartirlo. Nada que me lo guardo, que es un secreto, me lo guardo. O sea, eso de guardarlo para mí no funciona. Te hace mucho daño. Así Mejor es. Cuenta tu problema, a quien quieras contarle. La segunda, resolverlo. No te puedes quedar a medias. Si tú tienes que separarte, sepárate. Si tú no te quieres separar, no te separes. Si tú tienes que dejar esa casa o ese trabajo, porque es muy incómodo, busca otro trabajo. Si no te quieres, pues evítale esos conflictos. Esas vecinas que se andan peleando, y entonces ninguna de ellas quiere irse de esa casa o a vivir a otra casa. Dicen, si quiere que se vaya ella.
Y la otra dice, si quiere que se vaya ella. ¿Para qué estar Eso es enfermo? gravísimo. Total. Eso te va a enfermar. Mejor solucionar. Mejor solución. Una de las dos se va. ¿Sí? Y si se van las dos, mejor. Mejor. Ambas se olvidan y se acabó el problema. Evitan una enfermedad. Y entonces, ¿cierto? cuando lo compartes, minimizas. Y cuando pides consejo, puede que alguien, tú no le encuentres solución, pero te va a decir alguien, a lo mejor, ¿qué te parece si haces una división? Si negociamos. Entonces encuentras una solución. Lo importante es encontrar solución. Y lo tercero es saber qué tipo de tejido y qué respuesta tuvo. Si esta respuesta es benéfica, esperar. Si el conflicto sigue activo, buscar la solución. Porque si la enfermedad se sigue agravando, es porque el conflicto sigue activo. O porque No lo tiene resuelve. recaída. Una artritis, una fibromialgia, son recaídas de conflicto de desvalorización. Un paciente diabético es un conflicto que no resolvió ante una situación de no encontrar, luchar contra algo, luchar contra alguien, defenderse de algo o de alguien. ¿Por qué por esta gente que cree que su familiar que falleció va a volver algún día? ¿Eso qué significa? ¿Es una resistencia a la realidad? Normalmente son apegos, normalmente son situaciones en las que no queremos soltar eso y nos afecta mucho. ¿Y eso nos va a enfermar? Desde luego, la naturaleza, en el caso de una pérdida en el hombre, aumenta el tejido testicular para hacer más hormonas y recuperar o a la pareja o a la cría. Y en la mujer aparece crecimiento en ovario, ¿para qué? Para hacer más hormonas, para recuperar a la cría o a la pareja que se fue. Muy terminado el tiempo, doctor Galicia, lamentablemente.